Una, dos.
Si bien todo parece normal, vamos a seguir. Esto viene por acá, se conecta acá, gira 90 grados, vuelve a girar acá, entra en ángulo, entra un adaptador, entra un tubo que va al bulón. Todo muy normal. Bueno, acá estamos en esta hermosa y confortable situación donde tenemos el auto acá arriba y para sacar uno de los tornillos, acá tenemos el múltiple de escape, como ven es muy fácil de acceder. Caño, como ven este caño fue reparado, ahí faltan unos cuantos soportes. Bueno, tengo que arreglar esto de acá, que lo dejaron como el mal. Y acá están las mangueras de combustible que las tengo que cambiar porque están hechas una piedra. Y de ahí a la rotura hay un camino muy estrecho, así que se van a romper en cualquier momento. Parece que hay que cambiarlas, pero el que las montó se ve que las montó en fábrica. La abrazadera hacia arriba, así que me parece que la voy a tener que cortar con cuidado, porque esto estamos hablando de que son mangueras de combustible. Así que bueno, ahora voy a ir hacia arriba y vamos a sacar el múltiple de escape. Dicho y hecho, sacamos el múltiple de escape. Como pueden ver, es un múltiple de escape de caño 4-1, es decir, las 4 salidas vienen a un único colector. Si lo inspeccionamos un poco más en detalle, vamos a ver que está cubierto de una capa de hollín muy densa. Bueno, vamos a tener que inspeccionar que no haya rajaduras. Principalmente los puntos donde más se tienden a generar esas rajaduras son donde se hicieron las soldaduras. Por ahí con un flap o con una piedra con el Dremel vamos a desbastarlo un poquito para ver cómo está realmente debajo de toda la porquería que tiene. Igualmente, antes de hacer cualquier cosa lo deberíamos desengrasar y también retirar todo el carbón que pueda tener. Preferiblemente todo esto se debería ir, ¿no? Pero bueno, esto hay que sacarle todo el óxido, eso es lo que más tiempo me va a llevar. Y después repasar las soldaduras, ver que esté todo bien.